Hey, ¿qué más, gente? ¿Cómo vamos? Espero que se encuentren excelente. Nuevamente estamos en otra noche en la que les voy a contar tres leyendas. La primera que les voy a contar se llama El Silbón. Ya es muy conocida en varios países. Todo comenzó con un hombre joven que tenía una familia con un estatus económico bastante bueno, pero esta persona, pongámosle Rafa era demasiado caprichoso y en vez de invertir su dinero de una buena manera, lo que hacía era malgastarla tomando en las cantinas con sus amigos y con sus amigas. Y un día, en una cena familiar donde estaba su abuelo, su abuela y su padre, estaban ellos ahí comiendo y de la nada, pues lo que hace Rafa es tirar el plato de comida porque le habían servido lentejas y él lo que quería era cortes de carne de asaduras de venado. Simplemente se levantó de la mesa y se fue a tomar a la cantina, después del irrespeto que había pues hecho con su familia y el desprecio de haber tirado el plato de comida. Su padre decidió ir a la selva y cazar un venado, mientras que Rafa volvía de la cantina, pues su papá iba por el mismo camino y se encontraron cara a cara y el papá le empezó a explicar el por qué no tenía el venado para él. No había podido cazar el venado para su hijo, pero lo que hizo Rafa, en vez de escucharlo, en medio de su borrachera y todo, como estaba ya pasado de copas, lo que hizo fue darle un puño muy fuerte en la cara a su propio padre, y después de esto lo que hizo fue agarrar el rifle de cacería que tenía su papá y le metió un, ya saben, un tiquitaque. Después obviamente su padre, después de haber estado ya fallecido, lo que hizo fue coger el cuchillo de cacería de su padre y lo de el pecho hasta el estómago, con el fin de lo que iba a hacer era sacarle las asaduras. Las enrolló así en la camisa vieja que tenía su papá y se la llevó hasta la casa de sus abuelos, donde vivía también con su padre. Al entregarle esas asaduras, la abuela le preguntó que de dónde había sacado eso. Y él simplemente sin culpa ni nada por lo que había hecho, esto es de mi padre, porque no me quiso cazar mi venado, no me lo trajo aquí a mi casa. Su abuela, al escuchar esto, se enloqueció literalmente y lo que hizo el abuelo fue cogerlo y amarrarlo en un árbol y empezó a darle de latigazos en la espalda. A medida que se iban abriendo las heridas de los latigazos que el abuelo le daba, le empezaron a echar sal dentro de las heridas. Se fue. Se dice que el cuerpo del Silbón no fue hallado. Y la cuestión es que, obviamente, después de sus heridas, pues él murió, ¿cierto? Pero el cuerpo nunca fue encontrado. Antes de que él muriera totalmente, se dice que fue hasta el cuerpo de su padre, recogió todas las partes que quedaban, todos los huesos, y se los empacó en un costal y se fue, y ya. Y normalmente se suele decir que el Silbón se le suele aparecer más que todo como a los borrachos, y lo que hace es, si está dormido, tirado en el suelo, es coger y succionar desde el ombligo de la persona todo el licor que ha digerido este borrachín, digámoslo así. Y otra posición que pude leer por ahí es que, más que todo en los pueblos, se hace en las partes de afuera y riega todos los huesos del cuerpo de su padre y empieza a contarlos uno por uno. Y supuestamente que si tú estás cerca del Silbón, de la aparición del Silbón contando los huesos de su padre, tú no llegas a escuchar en el momento que está contándolos. Literalmente al otro día en la casa hay un fallecimiento de algún ser querido. Eso se dice de la maldición del Silbón. La segunda leyenda que les voy a contar se llama La novia enamorada. Esta mujer
estaba con su pareja, recién casados, y llegaron al pueblito de Tomalipas. Luego de llegar a Tomalipas, llegaron al hotel donde estaban obviamente hospedados, y como el hijo tenía una estabilidad económica bastante buena, él decidió darles un regalo que era un viaje a California, y pues ellos simplemente cogieron pique hacia allá, se fueron en su carro hasta el aeropuerto. De camino hacia el aeropuerto fue un trayecto demasiado largo, ya que estaban demasiado retirados, y en una de las curvas, lastimosamente, como estaba lloviendo tanto, el esposo de esta mujer perdió el control del carro y se fueron por un vacío donde no había protección, barrera de contención por si llegaba a suceder un accidente. Y en el momento que cayeron, se dieron frente con un árbol. Después de eso, la novia apareció en medio de la carretera pidiéndole ayuda a las personas que iban pasando en la autopista, y ella levantaba la mano pidiendo ayuda, pero nadie le prestaba atención. Y en una de esas, un camionero llamado Sebas fue pasando literalmente por frente de ella, y él simplemente vio la sombra y la silueta así de una mujer vestida de color blanco, y siguió derecho. En el momento que él siguió derecho, se impactó porque pasó literalmente a través de ella y no hubo ni siquiera ningún impacto. En ese momento Seba se arrepintió, se llenó de culpa por no haber parado en el momento que ella estaba pidiendo ayuda, y decidió otra vez nuevamente volver al lugar donde ella había aparecido. Cuando fueron hasta allá, llamaron a la policía porque no se encontraba la mujer, y se pusieron a buscar, y más abajo en la colina se vio en toda la curva que ellos estaban allá con el auto totalmente chocado contra un árbol. Los dos lastimosamente estaban muertos, obviamente con un accidente de esos. Es muy complicado que fuera sido posible que sobrevivieran, ¿cierto? Y desde eso se suele contar que la novia suele aparecer en la mitad de la noche en las autopistas, más que todo a los camioneros. Lo que pude centrarme en la lectura, que esto suele aparecerle es a los camioneros, que es una mujer vestida de blanco que pide un ray es como ir a otro lado, para los que no sepan, la especificación es esa, es como, hey, déjame en tal parte, necesito ir al pueblito tal tal, hazme este favor. La mujer se mete en el camión, empieza a conversar con la persona, y después de las horas, el camionero o el conductor se empieza a dar cuenta que empieza a desvanecerse la mujer que tiene al lado. O sea, turbio. A mí me parece algo turbio porque imagínese uno poniéndose en los zapatos de una persona que le llega a suceder algo así. Pues a mí no me gustaría. No sería como que tan normal, no creo. La leyenda número 3 que les voy a contar se llama La Descarnada. Esta mujer tenía una relación amorosa con un hombre ya de hace muchos años, en la cual esta relación que ellos tenían siempre tuvieron un anhelo, el cual no podían cumplir lastimosamente, que era tener un hijo, ya que, pongámosle Sabrina, ¿cierto? Ya que Sabrina se supone que para ese entonces tenía una enfermedad, una maldición, y las mujeres del pueblo se percataron pues de que Sabrina no podía quedar embarazada, que era lo que cabe decir, una maldición, una enfermedad. Y como para ese entonces no había doctores tan avanzados y procesos como para saber qué era lo que pasaba en el cuerpo de Sabrina, pues lo que hicieron las mujeres del pueblo fue ir a la casa de ella cuando su esposo se fue a trabajar fuera del pueblo, y decidieron ir a hacer huelga allá, que se tenía que ir, no la querían ver en el pueblo, te tenés que ir, empezaron a amenazarla, a gritarla, y entre medio de que Sabrina estaba tratando de calmarlas, una de ellas agarró y la golpeó en el estómago, y obviamente, efectivamente, perdió a su hijo. Desde que ella perdió a su hijo, su esposo volvió y no le contó absolutamente nada, estuvo esto en secreto totalmente, y lo que hizo esta mujer fue empezar a tener pactos con el diablo, empezó a hacer brujería. Lo que empezó a hacer
fue que salía en las noches, pero su esposo no se daba cuenta. En una de esas, su esposo pues se dio cuenta que su mujer se estaba levantando, la vio poniéndose sus botas, arreglándose, y él lo que decidió hacer es colocarse su chaqueta, su ropa y seguirla, obviamente pues, sin hacer mucha bulla. Obviamente sigilosamente la empezó a seguir y ella se metió a la parte boscosa que había detrás de la casa, y lo que hizo fue empezar así a sacudirse como si estuviera bailando. El esposo se quedó literalmente frío de ver cómo mientras su mujer bailaba literalmente se le iba cayendo la piel como si fuera un traje que tuviese puesto en el cuerpo. Empezó a caerse su piel tan, hasta que llegó hasta los pies y se volvió como una cobija. Literalmente la piel estaba ahí tirada y la mujer se iba. Y lo que iba a hacer Sabrina, mientras que estaba sin su piel, era atormentar a las mujeres. Se dice que aparecía en las ventanas y se quedaba ahí parada mirándolas durante varios minutos. Y pues obviamente ver una persona sin la carne ni nada y mirándote fijamente, no quiero imaginar. Me imagino que es algo muy perturbador también. Con tal fue que el esposo se dio cuenta que Sabrina lo que hacía era prácticamente una práctica demoníaca, se podría decir. Y él fue hasta el pueblo, consiguió sal y se la echó a la piel de Sabrina, de su mujer, para terminar con esta práctica tan satánica que estaba haciendo. Luego de que Sabrina volvió, dice que cuando se iba a colocar su piel nuevamente, sintió un ardor impresionante como si le estuvieran quemando la piel directamente, y de ahí simplemente se dice que suele aparecérsele a las mujeres embarazadas y lo que hace es, según, atacarlas, pero aparece así, o sea, descarnada totalmente sin su piel, y empieza a golpearlas, obviamente en su vientre, para que esta persona pierda a su bebé, a su criatura. Estas son las 3 leyendas que les quería contar. Si te gustó, deja like, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos. Nos vemos hasta la próxima y la rebuena.